Hola Lucy, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo Muy para bien, toda la audiencia, la teleaudiencia de 24/7, ¿cómo muchas están? gracias. Bueno, ¿qué pasó, diputados? ¿Faltaron diputados de la oposición? Sí, bueno, pudimos lograr sentarnos en las bancas de manera presencial algunos y de manera virtual la gran mayoría, 124 diputados, y para lograr el quórum y poder dar inicio a la sesión necesitábamos 129, que es la mitad más uno. Claro. Si hubieran estado todos o la gran mayoría de los diputados de distintos bloques de la oposición, lo hubiéramos cumplido con creces. Si hacemos un recuento rápido de todos los bloques de la oposición, sumamos 138, 139 diputados. Evidentemente algunos que se ponen el saco de opositores o se dicen opositores no lo son tanto, y eso es lo que quedó reflejado esta mañana en la sesión que no pudimos constituir. De todas maneras nos quedamos sesionando en minoría y expresando cuál es nuestro parecer. ¿Cuál es nuestro parecer? En el orden del día y en el pedido de sesión especial nosotros planteamos la derogación del decreto 457, el decreto de necesidad de urgencia, que para que la teleaudiencia pueda entender la dimensión de lo que estamos hablando, tiene que ver con darse a sí mismo, porque ni siquiera esto fue una ley, esto fue un decreto a partir del cual el propio presidente le delega a uno de esos funcionarios la discrecionalidad de poder hacer uso del 100% del presupuesto nacional. Es decir, el 100% de los dineros públicos que los ciudadanos aportan a través de sus impuestos, que la Constitución Nacional dice que debe el Congreso de la Nación establecer el presupuesto de aplicación de esos recursos, que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen. Bueno, llevándose por delante todo esto, el propio presidente se autocedió facultades extraordinarias para disponer de los recursos, y nos parece muy grave desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de las atribuciones constitucionales, y eso es lo que queríamos plantear hoy en la sesión especial. Y lamentablemente, vuelvo a repetir, algunos bloques o diputados de bloques opositores, hoy quedó explícito que no lo son, y que están alineados en esta práctica muy peligrosa que tiene el presidente de la Nación de llevarse por delante el equilibrio de poderes y el ordenamiento institucional de nuestra nación. Bien, porque aquí el tema no pasa por el manejo de los fondos para la emergencia, sino que se le otorga facultades para utilizar a gusto y placer, digamos, la distribución de fondos en cualquier área de gobierno. Por supuesto, y vos fíjate, Lucy, que la misma Constitución establece que este tipo de decretos de necesidad de urgencia tienen cierta legitimidad en tanto y en cuanto no se pueda cumplimentar con el proceso de sanción de las leyes. Claro. Y el Congreso está abierto, el Congreso está funcionando. Distinto sería si por alguna razón de la pandemia o alguna razón extraordinaria del orden institucional el Congreso estuviera con algunas dificultades para poder sesionar. Pero todo lo contrario. Luego de algunas semanas donde estuvimos algunos contradichos respecto a cómo funcionar, lo cierto es que el Congreso está funcionando. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las comisiones, dictaminamos. No hay ninguna razón para que en este caso un decreto de necesidad de urgencia se debe puesto a uno de los tres poderes del Estado, que es el poder legislativo. El Congreso está trabajando en plenitud, de manera telemática y presencial. Y la paradoja es que este decreto sale 2 días antes de que el Congreso pueda sesionar, luego de más de 45, 50 días donde las sesiones estuvieron suspendidas por todo este tema de la pandemia. Entonces, esto es grave, es muy grave, es un atropello, vuelvo a repetir,
no hay ningún tipo de ni de legalidad ni de legitimidad que le dé atribuciones al presidente para tomar semejantes medidas. Hoy fracasó la sesión. Nosotros vamos a insistir en esto, pero también vamos a recurrir en un recurso a la Corte Suprema, porque, vuelvo a repetir, este decreto está viciado de nulidad desde el momento que fue firmado. Bien. Por último, diputado, ¿cuándo elevarían ese recurso a la Corte? Lo estamos evaluando. Hay abogados constitucionalistas que trabajan como asesores de nuestro bloque, que están evaluando no solamente la letra, sino la oportunidad. Hay en paralelo el funcionamiento de la comisión bicameral, que tiene que dictaminar sobre la validez de todos los decretos de necesidad y urgencia, incluido y luego eso ser elevado al tratamiento en el recinto. No obstante eso, y ese proceso está en curso, nosotros vamos a tener listo el recurso ante la Corte, porque, vuelvo a repetir, esto es un atropello al orden institucional, y nosotros como oposición, pero también como representantes de una parte importante del pueblo argentino, no lo podemos permitir. Perfecto. Diputado, le agradecemos muchísimo el contacto. Muchas gracias, Lucy. Buenas noches. Un saludo a la audiencia.